Bienvenidos a Pensamiento Alquimista. Este es nuestro episodio número 11 y este episodio número 11 lo vamos a dedicar al poder de nuestra libertad. Vamos a viajar en este encuentro alquímico con el poder mental de nuestra libertad, porque todos nuestros poderes, todas nuestras capacidades y proyecciones en la vida ocurren en nuestra mente. Nuestra mente es el centro de nuestra experiencia, del encuentro con la realidad esencial de nuestra vida, y es el proceso y el mecanismo del cambio el que en la mente habita, en el que en la mente somos testigos a través de nuestra conciencia. Así que para cambiar, para transformarnos, para adaptarnos, para volver a recordar quién somos, nuestra esencia, está ese viaje interior, ese viaje hacia nuestra mente introspectiva que recuerda útilmente cuál es la dirección natural de su destino, cuál es la naturaleza de su dicha y de su bienaventuranza. En nuestra mente está toda nuestra riqueza, toda nuestra abundancia, y también en una mente no apaciguada y descontrolada está la fuente de todo el desequilibrio. Así que vamos a mirar en nuestra mente hoy, en este episodio número 11, el poder de la libertad que yace en nosotros, que se nos fue entregado y que a pesar de las apariencias puede ser introspectivamente analizado de otra manera para que esto sencillamente nos sirva de refuerzo en la dirección de nuestra vida, porque en este episodio no decimos nada nuevo, sino somos el recuerdo, somos la intención a través del amor de que este recuerdo de tu poder prevalezca, de que sintonices con tu esencia y aceptes de una vez por todas todo ese poder que yace en tu interior para ser feliz, en que dejemos de estar distraídos para que estemos al unísono dirigiéndonos a una vida con mayor plenitud en nuestra mente, que es ese ecosistema de felicidad y equilibrio que necesitamos atender. Y en el episodio de hoy, que es el número 11, ese 1 y ese 1 están frente a frente. Esa numerología nos habla de la sincronicidad, de lo individual que está frente a lo individual, en lo que contempla una nueva conciencia, una conciencia junto a la otra, una capacidad de ver y afrontar que no estamos solos, que estamos con nuestra fuente y con los otros, que nuestra fuente se extiende hacia niveles inimaginables, casi impensables, en que existen manifestaciones de la realidad mucho más potentes que lo que la razón dicta, que tenemos toda la libertad de imaginar, de crear y de extendernos hacia el infinito, que podemos, con base en una conciencia saludable, extendernos en nuestras creencias, en nuestras sensaciones, mientras que éstas sean bondadosas, en que podemos extendernos hacia la fe en lo desconocido, hacia la fe en lo que los sentidos no pueden percibir, pero que de alguna manera las experiencias y los pasos nos van dictando que lo místico existe, lo misterioso, lo oculto, que con el tiempo y con la sintonía en las frecuencias adecuadas, en esa libertad de la vida, en esa libertad de la manifestación de la fuente en todas dimensiones, somos capaces de construir una perspectiva nueva, un corazón lleno, no solo con lo que dicta lo material, los sentidos
y la supervivencia de nuestra vida, sino con base en lo que sentimos, en lo que tenemos fe y en lo que ampliamos gracias a que nuestras miras en la infinitud se han extendido. Como principio básico en este poder es esa facultad de declararnos libres o esclavos, de ser condicionados por la apariencia o entender la apariencia como cierta condición de una naturaleza, porque existe una diferencia entre creer que todo es material y verse esclavizado de alguna manera por esta creencia, y la otra cuestión es ver lo material como una de las manifestaciones de algo más grande y encontrar en esas manifestaciones nuestras, en nuestra vida diaria, al Maestro en nuestra mente creadora, bien sea una mente creadora equilibrada o bien sea una mente creadora desequilibrada. En el caso de la mente creadora desequilibrada es preciso que ajustemos, que equilibremos, que armonicemos esta mente que en ciertos momentos, en ciertas situaciones pierde la noción de lo que es coherente o lo que es adecuado para cada uno de nosotros. Entonces está nuestra libertad de decidir, de aceptar que somos el maestro, que somos el corrector, el ser autoconsciente de esa libertad. El ser inconsciente más bien olvida que no es la esclavitud el sentido de la vida, que la esclavitud es la percepción de una conciencia que está rígida en la manifestación del mundo o en la forma de las cosas y que no tiene puesta la mirada en su interior como el centro gobernante de sus aventuras, de sus experiencias en esta vida. Porque a partir de cierto momento, cuando ya no somos dependientes de la libertad y la decisión de otras personas, nuestra familia, nuestra escuela, nosotros ya somos conscientes de que tomamos decisiones. Quizás todavía no somos conscientes de que estamos gobernando esta mente, pero a través de los errores y las equivocaciones nos vemos obligados a atender, a buscar cuál es la fuente de nuestros problemas, de nuestros conflictos y de nuestras fortalezas. Y cuando nos vamos sincerando y vamos ejecutando esa sintonía con la ley de la causa y el efecto, nos damos cuenta que allá arriba, en el estado superior de la mente, es donde habitan las fuerzas creadoras. Que en el impulso de la mente es donde existen las posibilidades del autocontrol y del descontrol. En el poder de la mente, en las capacidades de la mente, las emociones, producto de la percepción de nuestros sentidos, se convierten en prioritarias o son filtradas quizás por la sabiduría del que ya se sabe que no es esclavo del primer impulso de la apariencia. Porque lo que normalmente nos trae muchos problemas en la vida es reconocer nuestras emociones como el principio fundamental, como la causa fundamental de nuestras experiencias. Y son esas emociones desatendidas, siendo impulsivas, las que nos traen todos estos problemas personales, familiares, distorsiones de la realidad, ilusiones, miedos, cosas que no hemos trabajado desde dentro porque creemos que la emoción
o lo que ven nuestros sentidos en determinada situación, esa apariencia es lo real y es la última verdad. Y solo cuando podemos mirar hacia adentro, no aceptar esa primera impresión de nuestros sentidos que se convierte en emoción, y decimos, un momento, nos sentimos libres de esa primera impresión, viajamos hacia adentro y nos damos cuenta que quizás nosotros, con nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar impulsiva, sin siquiera racionalizar la lógica, estamos dirigiéndonos a un lugar en donde no queremos estar. Lo primero que hay que reconocer con la libertad, que no somos esclavos de nuestras emociones, no somos esclavos de las primeras sensaciones, somos lo que hay detrás de esas primeras sensaciones. La verdad más profunda de nuestro verdadero yo está ahí adentro, no en la primera impresión, en el cascarón. Lo primero que veo en una situación no es lo que me debe hacer tomar una decisión ni liberar una energía. Lo que me debe hacer liberar una energía consciente es realizar ese viaje de la lógica en donde yo no soy esclavo de los impulsos, no soy esclavo de mis emociones, sino que soy con mi pensamiento, con mi autoanálisis, con mi autoconciencia, y en donde yo entiendo que si me permito el aceptar una emoción que es negativa para mí, si permito darle rienda suelta a esa emoción, estoy cercenando mi libertad de ser feliz. Porque justificarse a través de una emoción cuando ésta no ha pasado un proceso lógico de la causa y el efecto que ocasiona y que le ocasiona, es derivarse en una vida impulsiva. Una vida impulsiva que está como efecto relacionada con la culpabilidad, con el arrepentimiento y con la mirada en el pasado que intenta corregirse. Y lo ideal es que nosotros, en nuestro presente, con base en esta libertad que yace en nuestra mente, podamos tener más perspectiva, tener la visión de quien es testigo de lo que está pasando y de alguna manera es escéptico ante sus emociones. Hay que ser escéptico ante nuestras emociones, porque las emociones son esa primera reacción sin filtrar de la percepción de nuestros sentidos, que ven algo, creen algo, piensan algo y refuerzan ese sentimiento y te conducen hacia un impulso y hacia construir una realidad que no queremos para nosotros. El primer punto para sentirnos libres es dejar de creer que nuestra realidad es únicamente emocional, porque eso es un reflejo de pensar y de creer que lo único que está pasando es lo que mi cuerpo puede ver. Es una forma de negar mi poder interior, es una forma de negar el poder de mi mente, es una forma de negar mi autoanálisis y mi mirada hacia adentro para construir un mejor presente. Si te dejas arrastrar por las primeras impresiones y por las apariencias de una situación, y esas situaciones que te afectan emocionalmente no cumplen ese filtro introspectivo hacia tu mente, hacia tu buen juicio, hacia tu perdón, hacia sobre todo qué va a pasar si tú aceptas
ese impulso, si tú aceptas esa primera impresión, lo más probable es que entres en un mecanismo de ataque, y de defensa. Cuando una persona vive con sus emociones y por sus emociones, eso indica también que vive por y para evitar el dolor y por y para sentir placer. Sencillamente está lidiando con la capa superficial de su existencia y no está mirando hacia adentro. Y cuando no miras hacia adentro y solo estás en lo de fuera, la realidad externa te ataca. Tú, por ende, te defiendes atacando. Entonces nuestra vida se convierte en ese caso en una vida en constante conflicto, una vida que no se adapta a una naturaleza apaciguada en la mente como lo natural para poder vivir bien en las condiciones humanas, sino que se adapta a que la vida es un escenario de conflicto, la vida es un escenario de conquista, la vida es un escenario de autoridad y de desafío a la autoridad, la vida es un escenario egoico en donde yo tengo que prevalecer con mi ego de alguna manera, en la que yo tengo que cumplir un cierto juicio personal acerca de mi autopercepción y percibir aceptando y juzgando a los que me rodean. Y en nuestra gran libertad de la mente está ser conciencia. Todo poder en libertad nos conduce a una gran responsabilidad. El hecho de ser libres nos permite reconocer nuestra responsabilidad. Si fuéramos autómatas, si fuéramos seres que no tuviéramos una conciencia, un testigo en la mente, entonces no seríamos responsables. Si no tuviéramos albedrío, si no tuviéramos una fortaleza en la voluntad y una capacidad de elegir, no seríamos responsables. Y la verdad es que para adaptarnos y para crecer y para sentirnos mejor, aparte de cumplir una etapa de aceptación, no de sensación de condicionamiento, porque el hecho de que yo viva en este mundo en el cual hay ciertas reglas de juego, no quiere decir que mi libertad esté condicionada. En el nivel de mi mente, mi libertad está abierta, y en el nivel de mi mente yo acepto y sopeso mis decisiones, mis direcciones, independientemente de las condiciones en las que viva, que por supuesto, bajo la luz del idealismo, el mundo debería ser algo mejor, correcto, pero en el nivel de mi mente yo soy liberador, y en el nivel de mi mente yo ayudo a liberar a quienes crecen conmigo, y en el nivel de mi mente yo le doy valor a mis premisas en la vida, y en el nivel de mi mente también veo lo bueno y lo positivo en vez de lo malo y lo negativo, porque si me enfoco siempre en lo negativo voy a tener experiencias emocionalmente negativas. Mi mente está creando todo el tiempo, y lo que yo creo en mi mente, lo que yo acepto en mi mente, lo que yo atiendo en mi mente se convierte en esta experiencia presente y se convierte en este sentimiento que yo estoy viviendo, que yo estoy pasando. Y además, ese sentimiento que yo estoy pasando ahora, en ese presente, se alinea con mi cuerpo y se convierte en una memoria personal. Y de alguna manera, si yo sigo asociándome a través del pensamiento con esa experiencia emocional en mi cuerpo, seguiré atrayendo esas mismas experiencias. Por eso la razón del apaciguamiento en la mente es dejar que el presente sea, dejar que la oportunidad presente fluya, dejar que la experiencia de la percepción de los sentidos tenga
la base en lo interior, que lo que yo perciba sea lo que percibo porque mi corazón y porque mi mente están en paz, porque con una mente agitada yo no voy a percibir calma, con una mente agitada yo voy a percibir ansiedad, yo voy a percibir ilusión y voy a percibir todas estas cosas de las cuales precisamente intento escapar para mi bienestar. Así que en esa libertad también está decidir si quiero tener una mente apaciguada o quiero tener una mente agitada, porque el hecho de que mi mente sea el elemento creativo más poderoso que me dio la naturaleza divina quiere decir que yo soy el encargado, yo soy el responsable de estar atento a esas creaciones. No funciono automáticamente. Está bien que de alguna manera respondo a estímulos, pero cuando alcanzas la madurez de establecer el cetro de tu bienestar en tu mente, te das cuenta que eres responsable. Otra vez, en medio del tema de esta libertad, aparece el hecho de que la libertad y la responsabilidad te libera de haberte convertido durante una narrativa en una víctima. Porque inconscientemente es más fácil ir arrastrando esa vocación personal de victimizar, de victimizarte, de victimizar a los demás o de desempoderarte para no tener que ir a la dirección o al intento o al arranque de la voluntad que debes tener. Es mucho más fácil convertirse en una víctima, asociarse con una esclavitud, con un condicionamiento, que convertirse en una persona libre, porque también una persona libre se perdona. Una persona libre tiene que aceptar su libertad en el presente. Una persona libre tiene que decir: yo no soy mi historia, yo soy lo que está pasando ahora, y mi libertad pasa porque el juicio de los demás no sea de mi incumbencia. Todo ese juicio de los demás acerca de mí es una fantasía que se inventa para seguir evadiendo el hecho de que tu presente es tu tesoro. Porque cuando nos encontramos con que no podemos valorar nuestro presente, comenzamos a desdibujarnos en lo externo, en lo que está pasando afuera. Entonces soy una víctima del mundo, entonces los demás me juzgan, entonces yo soy un fracaso porque me comparo con el mundo, y de verdad te estás perdiendo. Nos estamos perdiendo la oportunidad de estar aquí, de dar gracias, de tener toda esa sensación de abundancia, porque la vida es mucho más sencilla que la interminable cantidad de deseos que podemos tener. Porque cuando deseas algo y lo consigues, si no estás en paz, si no estás regulado en tu mente, volverás a tener la misma sensación de carencia y querrás otra cosa. Si el día de hoy tu problema es financiero, solucionas tu problema financiero y te conviertes en un gran millonario, la vida te dirá que tu nueva preocupación es no perder tu dinero. Y siempre habrá un nuevo estrés en esa mente que no está apaciguada. Y por eso hoy, en este episodio, libremente, sin guiones, sin tapujos, vamos a hablar de la mente desde el punto de vista de su liberación, de todo lo que puede hacer. La mente puede crear cosas maravillosas, pero también te puede quitar la tranquilidad, también te puede quitar el bienestar si tú no sabes comprender a tu mente e integrarla como la herramienta. Si el proceso de nuestra vida es un proceso basado en una mente egoica, y con esto me refiero a una mente que está externalizando todos sus procesos, es decir, toda mi vida depende de lo que pase afuera, depende de lo que pase en mis relaciones personales, toda mi vida depende
de lo que pase en mi familia, toda la vida depende de la cantidad de dinero que tenga en mi banco, toda mi vida depende, si todo en mi vida depende de lo que pasa afuera, ¿qué control voy a asumir? ¿Qué experiencia de libertad puedo dirigir? Al cambio, si yo voy dentro de mi mente, proyecto mi mente desde adentro hacia afuera y digo, ¿qué puede hacer mi mente para vivir en mayor abundancia? ¿Qué puedo hacer y qué puedo aceptar en mi mente y qué puedo dirigir en mi mente para vivir en armonía? Y sobre todo, voy a mirar a mi mente y voy a tener un diálogo introspectivo con ella para decirle, mira, yo lo único que quiero es ser feliz, y para ser feliz hay que estar en paz, y yo quiero estar en paz aquí y ahora. Y cada día voy a cuidar de mi mente en el aquí y ahora. Y cuando venga un impulso y cuando venga una emoción, voy a intentar echar para atrás y no comer el cuento a esa ilusión y no seguirla desbocadamente con la mente, con el impulso, con más mente desbocada, con una imaginación, con unas ilusiones, sino decir, oye, voy a mirar hacia adentro, voy a parar con esto y yo soy el amo de mis decisiones. Yo no me dejo llevar, y ahí está la inteligencia. La inteligencia es ese momento, ese encuentro de mis emociones tienen un efecto y mis emociones tienen un origen. Si mis emociones están dictadas por lo que veo y por lo que oigo, esas emociones deben ser filtradas en mi pensamiento a través de la consecuencia que pueden producir. ¿Por qué voy a seguir la rienda suelta a emociones que me convierten en una persona iracunda? ¿Por qué voy a seguir la rienda suelta a unas emociones que me vuelven una persona insegura? Porque de eso se trata nuestra libertad. Somos libres de elegir si la emoción es el camino de nuestra vida o si somos seres reflexivos, seres inteligentes que cuando ven algo que les hace sentir mal, cuando ven algo que no está en esa situación de armonía, deciden, mira, voy a parar, voy a mirar hacia adentro y voy a decir, ¿qué saco yo con esto? ¿Es la realidad lo que yo quiero que me pase o es la realidad lo que yo estoy fantaseando en la ilusión de que pasa o de que puede pasar? Porque muchas cosas ni siquiera están pasando en ese momento. Y esa libertad que queremos también está basada en que no podemos vivir la vida pensando que todo se trata de permanecer en esa cara frente a la sociedad, en esa máscara que tenemos que llevar porque si no, no nos van a aceptar, en esa forma de ser con la que tengo que vivir para que me quieran, para que me acepten, y ni siquiera para que me acepten, sino porque de alguna manera muchas veces muchas personas queremos o quieren ser aceptados a través de la visión de los otros y no de su visión propia. Necesitamos amarnos para poder desarrollar el amor hacia el exterior. No hay manera de encontrar libertad si estamos construyendo una vida con base en lo que otras personas piensen de nosotros. Nuestra libertad tiene como centro el hecho de que somos nosotros los que construimos esa característica individual nuestra. No somos nosotros los que nos construimos a partir de lo que los demás quieren, sino a través de lo que nosotros queremos de nosotros mismos, a través de la profesión que queremos desarrollar, de las cuestiones que queremos compartir como seres humanos, de la familia que queremos crear, de lo que queremos superar, porque en realidad nuestros propósitos
son un camino de superación y son un camino de descubrimiento. Un camino de descubrimiento que es superación. Superarse es ver todo tu poder. Superarse es sentirse con una mente apaciguada. Superarse es liberarse de las cargas. Superarse es perdonarse. Es una versión de superación nuestra. Así que, volviendo a esta libertad en la que estamos en presencia cada día, debemos recordar que lo somos, que si en nuestra mente tomamos la elección de ser esclavos condicionados de la realidad externa, así lo seguiremos siendo. Entonces, así nos convertiremos en esclavos de los juicios de nosotros mismos, en esclavos de los juicios de otras personas que no existen, pero que es una fantasía que igualmente nos afecta. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? Y eso se convierte en una vida sin atención en lo principal, que es el momento presente. Es una mirada puesta en lo externo, en lo que digan los demás, en lo que yo pienso que piensan los demás, en vez de decir cómo me siento, cómo es mi momento presente, cómo es mi plenitud, cómo estando yo aquí entrego a las personas que están conmigo, cómo estando yo aquí plenamente y disfrutando, dando gracias de esta vida, traspaso esa felicidad mía a los que me rodean, a las personas con las que comparto, porque también está la libertad de creer que el mundo es lo que los demás me dicen que es. Creer que el mundo es lo que la prensa me dice que es, lo que mis padres me dijeron que es. Creer que el mundo es un sitio que solo tiene cosas horribles porque de alguna manera los medios de comunicación venden a través de esas cosas horribles, y una forma de controlarnos a nivel de nuestras decisiones es vendernos un mundo de miedo. Y esa libertad entra en el marco de lo que atendemos, de a dónde miramos. No podemos atender lo que no queremos vivir, y si queremos cambiar una realidad, si queremos aprender de esas percepciones que tenemos, debemos mirar hacia adentro. ¿Qué debo hacer yo para que esta vida mía no viva en conflicto? ¿Qué debo hacer yo para que esta vida mía no viva en juicio? ¿Qué debo hacer yo para que esta vida mía no se separe de los demás y cree un conflicto entre los que son diferentes? ¿Qué puedo hacer yo para unirme a los demás y encontrarlos dentro de sí igual de inocentes que me puedo encontrar a mí, independientemente de todo lo que haya podido ser una equivocación, pero que no se ha sostenido en el tiempo, porque esas equivocaciones son las que se convierten en superaciones? Y si en ese camino de equivocaciones no hay una persona en este mundo que crezca, porque necesitas de la resistencia, necesitas del conflicto para superarte. Y una vez llegas a un estado, dejas de tener los mismos conflictos. Y si los tienes, los sigues trabajando, y con ese trabajo determinadamente te liberas y te sientes feliz porque te has liberado gracias a ese trabajo de corazón que has hecho, hacia esa libertad a la que te has aferrado de ser tú quien quieres ser y de dejar de sentirte condicionado por los factores exteriores y conducir tu propia realidad, tu propia energía, tu propia liberación de esa visión de lo externo y concederte a ti esa visión de poder interno, ser poderoso por dentro y trasladar ese poder hacia afuera, no quedarte en los juicios de los demás, ni que sea lo preponderante en tu vida las direcciones de los demás. Tú eres una fuente de amor que recibe amor, pero que tiene su propio camino, su propio viaje álmico.
nuestra atención es la conciencia. Y si nuestra conciencia quiere mirar solo al mundo de la materia y al mundo de la forma, se va a perder del espectáculo de su fuente. Y su fuente es su mente. Y si esa conciencia que ya miró a su mente y que creció porque dejó de ser una persona para pasar a ser una conciencia en la mente, empieza a mirar su yo superior, su vida en la habitación de Dios y de lo divino y de su fuente, y se traslada en todo ese espacio infinito que hay, esa mente es bienvenida y habita en el espectáculo del amor cósmico, de la libertad, de la fe, del encuentro angélico, del encuentro en todos los niveles de la fuente. Por eso la libertad también dice mucho, somos libres y creativos, que somos libres y sensitivos. Y al aceptar esa libertad, también aceptamos la libertad de la fuente de manifestarse en miles de formas, de manifestarse a través de la oración, a través de la magia, a través de los ángeles, a través de maestros, a través de nuestra vida espiritual, a través de sueños, ese reflejo del individuo y de otra realidad que se constituye, acepta también ese amor, pero siempre bajo la luz del amor, siempre bajo la luz del perdón, siempre bajo la luz de lo posible en la luz infinita de lo divino, nunca con el valor en el miedo, nunca con el valor en la oscuridad, porque la oscuridad es algo que estás viviendo ahora en esta vida para que tú descubras la luz que tienes, para que tú recuerdes la luz que tienes. Esa oscuridad o esos momentos difíciles también pasan, también se van y está en ti iluminarlos. Quizás esa luz se esparce lentamente, quizás esa luz se esparce en un momento determinado, pero siempre está en nosotros iluminar las situaciones, cambiar las situaciones. Si algo emocionalmente no está bien, hay que viajar a la mente con la libertad de la introspección. Mirar en esa mente tuya o mía, ¿qué es lo que de verdad quieres? Porque si quieres liberarte de impulsos o de emociones que constituyen tus impulsos, primero tienes que aceptar la responsabilidad de que eres tú el que no está manejando bien esa mente. El que eres tú es que te estás dejando llevar por tus emociones y no estás viendo que lo que realmente quieres es precisamente no dejarte llevar por ellas. Y cuando ya sabes que no quieres dejarte llevar por ellas, tienes que parar, tienes que apaciguar, tienes que mirar hacia adentro y tienes que decir, esta no es la película que yo quiero vivir, quiero ser libre de esto, quiero liberarme de esa carga. Y como cualquier gimnasio, en el gimnasio de la mente, en un gimnasio mental, quien vuelve a su mente, quien estudia su mente introspectivamente, quien mira la causa y el efecto, comienza a entender. Y cuando comienzas a entender es el primer paso para poder comprender. Y una vez ya comprendiste, es mucho más fácil atender correctamente y separarte de ese lenguaje de la emoción en que parece que no hay una distinción de la realidad mental, sino en que ese impulso está ahí frecuentemente avasallando, ¿no? Y esa sensación de ataque y defensa con el mundo es ese personaje que está intentando demostrar algo, decir algo, quedarse firme, ¿no? Es ese ego ahí aparcado queriendo tener la razón. Y sinceramente, eso no es lo que quieres. Lo que quieres es estar tranquilo. Lo que quieres es estar en paz. Lo que quieres es ser libre y tomar tus propias decisiones con base en lo que tú quieres, no en el condicionamiento de X situación personal, de X situación social, de X situación mundial. Tú quieres ser
amor en tu experiencia. Porque el amor es la esencia y la paz es el resultado. Cuando tú vives amando este momento presente, amando ese apaciguamiento mental, entonces llegas a la paz. Pero si tú estás viviendo la vida en el concepto de estar separado, juzgando la realidad exterior y separándola de la realidad interior, entonces tú no estás amando tu mente, porque todo lo que está pasando está siendo conducido y proyectado en tu mente. Y en tu mente está ese centro consciente, ese centro que cambia, ese centro que decide. Y es ese centro que es fuerte para cambiar las emociones en los impulsos, en la violencia, en las adicciones. Está esa conciencia que puede ver el resultado que conlleva seguir a una emoción desbocadamente, una mente que de alguna manera está observada por una conciencia y que a través de una memoria útil llega a ese punto de decir, no, ya esto ha pasado una innumerable cantidad de veces y no quiero que vuelva a pasar. Y siempre está en esa libertad de decidir nuevamente, así en determinada ocasión no le dé el resultado que desea. Y esto es ensayo y error, seguir intentando el cambio que quiero. Pero sobre todo, si yo me encuentro responsable y si yo me doy cuenta que soy libre de dejar esas emociones como algo que tengo que observar, que analizar y que de alguna manera ser escéptico y negar. Porque el camino verdadero es mirar hacia adentro y decir, ¿a mí me lleva el mundo exterior y estas emociones o me llevo yo mismo como centro de conciencia? Y esa autoconciencia de ser el corrector de uno mismo, de decir, mira, acepté mi libertad, acepté el cetro en mi conciencia y el sonido y la luz es la manifestación de esa paz que yo acepté y se convierta en esa paz que yo dirija. Porque cuando ya no reacciono igual ante los impulsos y las emociones, lo que empieza a aparecer ante mí es el resultado de haber aceptado esa libertad. Cada vez estoy menos en conflicto, cada vez vivo menos en el impulso, cada vez atiendo menos a los juicios y me importa más lo que yo siento y cómo me siento ahora. Y esa es la naturaleza de mi transformación. Y de repente me doy cuenta que todo puede estar en un balance, que yo puedo desarrollar mi vida en el mundo, pero siempre con base en mi interior. Que mi interior es el que debe estar en su centro, porque yo soy la experiencia viviente y el resto es una experiencia mental. Si yo soy la experiencia viviente como conciencia, ese debe ser mi centro, no la experiencia mental, porque entonces a través de esa experiencia mental yo me vuelvo condicionado hacia lo que me enseñen, hacia lo que me señalen. Y si yo no encuentro mi cetro en mi conciencia y en mi poder interno, cualquier cosa que me enseñen se va a convertir en una fuente de manipulación. Si yo sigo mis propios pasos, si yo filtro mis emociones y miro hacia adentro, si yo no me dejo manipular por las emociones que provienen del externo, yo soy libre de la mayoría del sufrimiento que puedo autoinfligirme. Así que bajo nuestra libertad podemos cada día cambiar, cada día regenerar, cada día resucitar, cada día convertir cualquier metáfora en una realidad. Cada día analizar bien que
estas reglas del juego no constituyen una esclavitud. Estas reglas de juego constituyen las leyes de esta escuela de vida en el que tú puedes reducirte a la esclavitud o puedes expandirte a través de la libertad. Puedes reducirte a través del juicio, a través de la comparación con otros, a través de la necesidad de cumplir ciertos estándares de la sociedad o hacia tu propia realización, hacia tu propia libertad y encontrar que esa propia libertad, que ese autodescubrimiento de ti mismo es el que va a ser volcado con toda la abundancia hacia el mundo. Increíble es que al descubrir ese poder interno, la manifestación externa se convierte en abundante, porque la sensación de carencia de la proyección a lo exterior ha sido en realidad una sensación de carencia que se ha permitido en el nivel de la mente. Y cuando seguimos este viaje de autodescubrimiento, es increíble que con nuestra libertad desenredamos todas esas ataduras, todas esas cargas y nos damos cuenta de que la mayoría de nuestro sufrimiento lo hemos creado nosotros mismos, de que obviamente por razones lógicas y de aceptación y naturales, nosotros tenemos conflictos, tenemos sufrimientos y tenemos espacios de crecimiento a través del dolor, a través del luto, a través de muchas situaciones complejas. Pero estas son las oportunidades que tenemos para ver la vida diferente, para analizar desde nuestro centro diferente y para crecer, para hacer lo mejor posible con esas herramientas que tenemos, porque todo el mundo, independiente de la situación en la que se encuentre, está en una libertad en su mente, en una libertad que puede transformar su entorno material y su entorno físico, pero pasa también por esa aceptación que es a través de nosotros como centro, y ese centro que recibe y que entrega amor, que nosotros podemos aclarar y apaciguar esos caminos de dificultad. Si aceptamos el amor de nosotros, dentro de nosotros, por nosotros y para los demás, cada vez ese camino de libertad es mucho más dulce. Si aceptamos que la naturaleza de la vida, independientemente de la apariencia de conflicto que existe, no está sino sustentada en un amor y en un equilibrio, y por eso debe ser vivida con la intención de ese amor, porque precisamente el vivir una vida sustentada en el miedo es la que nos demuestra que esa no es la manera de vivir. No es natural vivir con miedo, independientemente de que haya dificultades. La naturaleza es superar nuestro miedo. La naturaleza es observar nuestro miedo, abrazar ese miedo y liberarnos de ese miedo de alguna manera natural y coherente en nuestro pensamiento. Y para eso tenemos que sentirnos libres. Tenemos que sentirnos libres de que a través de nuestro pensamiento estamos generando realidad, de que en nuestro pensamiento están esas vibraciones nuestras en las que podemos decidir que simplificamos son el amor y el miedo. Puedo pensar de manera amorosa, sin juicio, sin egoicidad, sin crítica, sin escasez. Puedo pensar en amor, en abundancia, en luz, en paz, construyendo mi vida sin necesidad de juzgar al mundo, construyendo mi vida sin necesidad de juzgar a los otros, construyendo un mundo mejor a través de mí y a través de las personas que me rodean y sienten mi amor y pueden sentir el reflejo de ese amor suyo. Puedo crear un mundo mejor si yo no me lleno de ira, ni de violencia, ni de resentimiento, sino que me vacío y me convierto en alguien libre, que se permite no ser
víctima, sino declararse libre. Y pensemos claramente los grandes cambios humanos en donde crecen. Una mente unida a otras mentes que han conseguido algo a través de eso que han hecho en conciencia. Cuando las esclavitudes, cuando las cadenas, cuando las opresiones se han roto, ha sido cuando las mentes libres han liderado los cambios, cuando las mentes libres se han dejado de sentir condicionadas por un mundo aparente y han empezado a reconocer que la prioridad es la libertad, que la prioridad es construir su propio presente a su medida, que la realidad es el aquí y ahora, que la realidad y la libertad es poder pertenecer a este momento con plenitud. Esa es la libertad, y la libertad que se percibe en nuestro exterior, que se percibe en nuestras condiciones de vida, ha sido el fruto de la introspección de mentes que se han sentido que debían liderar a voluntad un cambio, que deberían progresar hacia una dimensión mayor, que deberían traer bienestar a nuestra experiencia personal. Así que cuando somos conscientes de esta libertad, somos conscientes de este presente. Cuando somos conscientes del pasado o del futuro, no estamos siendo conscientes de la libertad, porque el futuro mirándose es un pestañeo y el pasado mirándose es un pestañeo, pero la vida, la extensión del momento es ahora y es completo. Si yo quiero mirar hacia el futuro, miro un momento, dirijo un objetivo y comienzo a construir en este presente con dirección a esa imagen mental del futuro. Si yo miro al pasado y miro una imagen mental del pasado, esa imagen mental lo que debe es ser útil y recordarme no caer en ese error, o esa imagen mental debe decirme cómo trascender a una situación, pero no debo estancarme emocionalmente en esa imagen mental. Esa imagen mental no debe estar sostenida en la emoción, debe ser un proceso, debe ser parte de un proceso mental creativo, pero no debe ser una instalación emocional. Uno no se puede instalar emocionalmente en el pasado, sencillamente porque no es útil. Uno no puede instalarse emocionalmente en el futuro, sencillamente porque no es útil. Independientemente de si quieres o no liberarte de algo, tú tienes que saber que quieres liberarte de algo. Tú tienes que desear que quieres cambiar algo. Y si no quieres cambiarlo, seguirás enfocado en ese pasado. Y si no quieres cambiarlo, seguirás obsesionado con ese futuro. Y el problema de esto es que no disfrutarás de este presente que está aquí y ahora. Por eso, este episodio tiene otra visión. Este episodio tiene otra narrativa. Este episodio es más personal, es más libre, es menos místico, porque de alguna manera cada vez nos vamos acercando más a lo personal, a lo que se encuentra dentro de todas las franjas de conciencia, a esa personalidad, a esa mente, a esa conciencia, a ese yo divino, a ese yo superior. Prácticamente a la altura de este episodio estamos conciliando el resto de episodios. Cada cosa a la que atendemos libremente por nuestra decisión está ayudándonos a construir este presente. Cada punto de atención, cada situación en la que sostienes tu atención y atraes a tu realidad, de alguna manera afecta a tu realidad energéticamente. Por eso la atención y la elección están ahí juntas trabajando siempre, porque la elección es el navegante en medio de toda la posibilidad de los sentidos.
El primer grado de atención son los sentidos y el grado más profundo de atención son nuestros pensamientos. Si yo quiero cambiar ciertas cosas de mis costumbres, mis sentidos deben dejar de conducirse en ciertas direcciones. Si yo quiero cambiar ciertas cosas en la dirección de mi vida, de mis pensamientos deben de dejar de dirigirse hacia ciertas cuestiones. Pero en la base más definitiva es que la atención primaria en las emociones como la fuente principal de realidad debe ser descartada. Es el pensamiento y la fuente en la mente analizada lo que lo cambia todo. Porque cada vez que sigas las emociones desbocadamente, vas inevitablemente a tener que encontrarte con tu mente nuevamente, porque probablemente el viaje a través de los impulsos tenga obligado destino en la mente y el origen del pensamiento. Quizás lo que te llevó a tener una experiencia a través de la emoción tenga siempre que llevarte al punto inicial para que seas consciente de tus actos y de tus pensamientos. La lectura inicial es a través de los pensamientos. La lectura del efecto es a través de las emociones. No vivamos a través del efecto, vivamos a través del origen, vivamos inteligentemente a través de la causa y sobre todo vivamos como queramos. Vivamos sobre todo siendo responsables de nosotros mismos y utilizando esa regla de oro de no hacer a otros lo que no nos haríamos a nosotros mismos. Esa es la regla de oro por excelencia. Esa es la empatía. Y cada vez que sientas a los demás, a tus hermanos como parte de ti mismo, entonces tu vida presente será una unidad y cada vez que ellos estén en tu presencia, tú te sentirás tan sagrado como ellos y podrás vivir en todas esas etapas de su ser, en esa emoción, en ese pensamiento, en ese disfrute, en cualquier versión de ti mismo, pero sobre todo observando esa emoción discordante. Y cuando sientas que hay algo que sientes que no es natural, que podrías decir, esto no se siente bien en mi cuerpo, no aceptes la primera impresión. Acepta el viaje hacia el interno, acepta el análisis que te lleve a preguntarte, ¿qué saco yo de esto? ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es mi verdadero deseo? Y si empiezas a reconocer tu libertad y tu paz como tu destino final, vas a cambiar. Necesitamos mirar hacia adentro. Necesitamos liberarnos de ese cuerpo emocional sobrecargado y vivir más en esta mente, en este pensamiento original, en esta causa interna, en este poder interno inteligente y de voluntad. Necesitamos ser menos accidentados y más origen. Necesitamos adaptarnos al poder de nuestra fuente, aceptar los poderes internos, aceptar nuestra atención, aceptar nuestra elección, aceptar nuestra causa y efecto, aceptar todo lo que podemos atraer y manifestar, aceptar el perdón, aceptar la abundancia. Necesitamos aceptar todo lo que es poder para nosotros.